Ahora queremos escuchar las palabras que de alguna manera, y lo son seguramente, las palabras rectoras del compañero Carlos Roca, que nos va a dirigir a todos los jóvenes universitarios del partido. Yo quiero brindarle el uso de la palabra y hay que recibirlo con un fuerte y caluroso aplauso aprista, por favor. Compañeras y compañeros, ante todo mi agradecimiento al Comando Nacional Universitario y a su secretario general, compañero Alexis Meléndez, por haberme invitado como siempre a participar de este acto de homenaje a nuestro querido compañero Luis Alberto Sánchez. Merecido homenaje, sobre todo porque lo tributan jóvenes que no lo conocieron o que eran muy niños cuando él falleció. Luis Alberto Sánchez fue una personalidad extraordinaria en la vida política nacional y sobre todo en la vida de nuestro gran partido. Yo lo conocí personalmente y lo traté innumerables veces y conservo el mejor recuerdo de este hombre que, como se ha recordado esta noche, era una personalidad polifacética, porque no solamente era un historiador, un crítico literario, un hombre vinculado a la literatura, sino que era un hombre que también, con mucha pasión, se puso al servicio de su universidad, la Universidad de San Marcos, y al servicio de su partido, el partido de ahí de la Torre, que nunca abandonó. Sánchez fue para nosotros la última promoción que tuvo la fortuna de estar al lado de Aya de la Torre. Fue realmente un paradigma, porque Aya de la Torre, en su afán, en su deseo de que nosotros los jóvenes de los años 70 pudiéramos acrecentar nuestros conocimientos, programaba siempre a Luis Alberto Sánchez en la Escuela de Dirigentes de los días sábados en la noche para que nos ilustrara con su talento, con su sabiduría, con su gran capacidad de transmitir ideas, conceptos. Sánchez era formidable. Las clases de Sánchez en la Escuela de Dirigentes eran clases magistrales que naturalmente nos llenaba de conocimientos para poder trabajar en el seno del partido. Yo nunca lo llamé maestro, porque para mí no he tenido otro maestro que Aya de la Torre. Nuestro compañero Alan García le decía profesor, yo le decía simplemente compañero. Pero existía pues en la palabra compañero un profundo significado: compartir el pan de la fraternidad, compartir el pan de la utopía de una sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores. Cuando Sánchez se hace aprista en 1931, después de haber estado muy cerca de José Carlos Bariati, ese otro gran hombre de la política y de la historia del Perú, Luis Alberto Sánchez descubrió en Aya de la Torre, cuando el jefe retornó al Perú, trayendo, como dijo el poeta, la aurora entre los brazos, él descubrió que el camino del aprismo era el camino para la solución de los graves problemas estructurales de la sociedad peruana. No se enroló en un movimiento electorero oportunista, se enroló en un movimiento que justamente por predicar la justicia social tenía que enfrentarse al imperialismo, a la oligarquía y a todos los sectores que no entendieron y quizás tampoco entienden ahora la necesidad de un cambio verdadero en la sociedad peruana. No nos olvidemos que en 1931 la prédica era firme, decidida, valiente, generosa. No queríamos ponerle paliativos a un sistema de explotación capitalista. No queríamos coexistir con el sistema
que había creado tanto dolor y tanta pobreza en el Perú. Anunciamos la ruptura, el enfrentamiento, el cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y políticas del Perú. Por eso, cuando él inicia su labor en el Congreso Constituyente de 1931, llevó las banderas de la revolución social, de la gran transformación que Haya de la Torre había anunciado cuando partió al destierro en 1923. Sánchez se comprometió con el partido y se comprometió con Haya de la Torre con una lealtad admirable. ¿Cuántos llegaron al partido y se fueron porque no tuvieron la resistencia, la voluntad de ser leales? Sánchez lo fue siempre. Discrepaba internamente, discutía con el jefe del partido internamente, daba sus puntos de vista, pero asumía después la posición de la mayoría. ¿Cuántas veces Sánchez en el Parlamento, como diputado, como senador, tuvo que defender posiciones que no eran las suyas, pero que eran las posiciones del partido? E inclusive a él se le encomendaba, por su talento y por su capacidad para poder transmitir mensajes, se le encargaba a él la defensa de las posiciones del partido que no eran sus posiciones personales. Y él disciplinadamente, humildemente, aceptaba el reto de defender las posiciones del partido, que quizás no eran las posiciones que él tenía a título personal. Yo puedo dar testimonio, compañeras y compañeros, de la lealtad de Luis Alberto Sánchez con el APRA y sobre todo con Haya de la Torre, a quien tenía respeto, admiración y afecto. Haya de la Torre lo quería mucho, porque era el caso de un intelectual que tenía vuelo propio, un intelectual que no necesitaba de ser aprista para poder tener lauros y para poder ser reconocido no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. La vez pasada que estuvimos aquí, recordé, por ejemplo, cómo acompañé a Luis Alberto Sánchez en una visita que él hizo a España en 1973, en el mes de septiembre, invitado por el Instituto de Cultura Hispánica, recibido con todos los honores por don Alfonso de Borbón, el duque de Cádiz, recibido en la Real Academia de la Lengua por don Damaso Alonso, que era el presidente de esta organización importante de las letras españolas e hispánicas, podríamos decir, la que puli de esplendor, como dice el lema de la Real Academia de la Lengua. Pero miren ustedes, Sánchez trascendió el nivel nacional, era reconocido internacionalmente como un gran intelectual, pero fue siempre modesto, sencillo, no se envaneció jamás, no tuvo eso que algunos tienen, que por obtener un título universitario ya se creen los hombres más sabios del mundo. No, Sánchez sabía que tenía un compromiso con el pueblo, con los trabajadores y con los pobres. Era un hombre de clase media, vivió modestamente en Santa Cruz de Miraflores, una casa sencilla. No hizo nunca aspaviento de bienes materiales, no los acumuló jamás, pudiéndolo haber hecho, pero él sabía que era el líder del Partido del Pueblo y que no podía ofender la pobreza de sus compañeros del partido ostentando bienes materiales. Él sabía muy bien que había que dar ejemplo y lo dio, como Haya de la Torre, y eso fue hayista, en el mejor sentido. A Haya de la Torre no le gustaba hablar de hayismos, él hablaba solamente de aprismo, pero hay un espíritu, que es el espíritu de lealtad de Haya de la Torre, que es el espíritu de lealtad a los valores que Haya de la Torre encarnó, sobre todo los valores morales. En un momento como este, compañeras y compañeros, donde el Perú vive una crisis profunda, una crisis moral, fundamentalmente, la figura de Luis Alberto Sánchez adquiere connotaciones particulares, especiales, singulares. Hay que tener un paradigma en esta hora difícil. Yo lo tengo, es Haya de la Torre, y solamente para mí Haya de la Torre. Pero Sánchez también, porque ligado al corazón de Víctor Raúl, vinculado a su trayectoria estupenda, Sánchez es un ejemplo para nosotros y creo que puede ser también un ejemplo para todos y cada uno de ustedes, hombres o mujeres, compañeras y compañeros
que se incorporan a esta gran causa que Sánchez abrazó cuando era muy joven, pero que significó verdaderamente el cambio total de una mentalidad en el Perú. Por eso padecieron, por eso fueron a la cárcel, por eso partieron al exilio, por eso entregaron su vida. Fueron al cadalso sin pedir absolutamente nada, simplemente convencidos que su cuota de sacrificio, de sangre y de dolor era una cuota necesaria para poder salvar al Perú. Ese Sánchez es el que nosotros tenemos que recordar con lealtad y con afecto. Quiero rendirle un homenaje a Marlene Polo. Marlene Polo fue la secretaria de Luis Alberto hasta el último día de su vida. Está muy delicada de salud, recién me he enterado ayer que ha tenido ya desde hace varios meses una enfermedad muy difícil de curar. Y yo me comuniqué con ella ayer y le dije, te vamos a recordar ante Luis Alberto Sánchez, porque tú fuiste su compañera, su amiga, su secretaria. Y Sánchez le tenía a Marlene una peculiar y especial devoción, porque Sánchez era un hombre ciego, era un hombre que no veía físicamente, aunque él contemplaba con los ojos del alma todo, era ciego. Y entonces necesitaba siempre de algunos compañeros o compañeras que lo ayudaran, inclusive hasta para poder caminar, porque podía tropezarse y caer. Sánchez ciego. Yo cuántas veces he pensado, este hombre que en la mañana estaba en la radio, después estaba en la televisión, que escribía artículos todos los días, que publicaba en todas las revistas, que dictaba conferencias, que era profesor universitario, que era parlamentario. Qué extraordinario hombre, ciego. Impresionante realmente. Yo le tenía una gran admiración también por eso, porque había sabido vencer esa dificultad física, porque había sabido vencer esa discapacidad, pero lo hacía porque sabía muy bien que tenía que cumplir una labor, que tenía que cumplir una misión, que tenía que ser leal al aprismo y a ella de la Torre hasta la muerte.